Mucha atención al siguiente comunicado del Centro Nacional de Despacho de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El Centro Nacional de Despacho acuerda declarar en estado de emergencia el Sistema Interconectado Nacional SIN por espacio de 48 horas. La brutal ola de calor que azota al país y la prolongada sequía que afecta a la región han provocado condiciones atípicas en el sistema eléctrico nacional. Sumado al sobrecalentamiento y sobrecarga de circuitos y transformadores, la densa capa de humo que se cierne sobre varios departamentos del país ha provocado la caída de la generación fotovoltaica. El 97% de la generación eólica también se ha perdido y se tienen más de 150 megawatts de indisponibilidad de la generación térmica debido a los daños en las unidades de generación por las sofocantes temperaturas que imperan en el país. Rogamos comprensión a la población ante los embates derivados de la crisis climática que también ha tenido impacto en los sistemas eléctricos de países hermanos como México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 9 de mayo de 2024. Ingeniero José Arriaga Yacamán, muchas gracias por acompañarnos unos minutos aquí en el noticiero hoy mismo. Es un gusto saludarlo. El ingeniero José Arriaga Yacamán es exgerente de la ENE y es un experto en tema de energía. Ingeniero, ¿qué lectura le da usted a este comunicado? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué explicación puede compartir de su conocimiento a nuestros amables televidentes? Gracias, Edgardo. Buenas noches a usted y a su estimado auditorio. Realmente creo que el comunicado se queda corto. Creo que por 48 horas es demasiado poco tiempo. Esto se va a extender. La próxima semana las temperaturas van a estar igual o más elevadas. Y no hay nada que nos haga pensar de que las cosas van a cambiar en 2 días. Yo creo que hay que prepararnos para más tiempo. La elevada ola de calor, con la falta de planificación de administraciones anteriores, nos han llevado a esta situación, donde tenemos un problema serio en lo que es generación, transmisión y distribución. Ambos han llegado a su máxima capacidad. La demanda ha excedido la oferta de energía, ha excedido la capacidad de transmisión y ha excedido la capacidad de distribución. Y eso, sumado a esta intensa ola de calor, produce que en este momento tengamos los constantes apagones por falta de energía y por falta de capacidad de transmisión y por falta de capacidad de distribución. En el sector energía, Edgardo, las planificaciones tienen que ser de 5 años plazo. La Ley General de la Industria Eléctrica dice que estos procesos deben de hacerse con 5 años de anticipación, porque hacer una licitación, hacer un cierre financiero, instalar una planta con tecnología de punta le puede llevar de 3 a 5 años. En transmisión, hacer una licitación, comprar transformadores y trasladarlos e instalarlos le puede llevar 3 años. Y en distribución esas soluciones le llevan aproximadamente de 2 a 3 años. Entonces no hay soluciones de corto plazo, no hay soluciones mágicas. Lo que queda, Edgardo, es hacer una planificación de vida. Esto debe de quedar ya como un precedente para que podamos trabajar como país unidos y podamos trabajar con una planificación de corto, mediano y largo plazo. De no ser así, estos problemas pueden volverse recurrentes todos los años. Desafortunadamente y tristemente, si no hay una planificación adecuada, si no se hacen las cosas bien en tiempo y forma, lo que nos espera en este año y en los próximos años es este tipo de situaciones. O sea que lo que nos está diciendo a raíz de esta circunstancia, de la brutal ola de calor que azota el país, la prolongada sequía que disminuye la generación de energía hidroeléctrica y el sobrecalentamiento o sobrecarga de circuitos y transformadores para protegerlos, entonces se suspende la energía eléctrica y la demanda que supera evidentemente la capacidad de generación. O sea que todo esto se ha acumulado y nos da en este momento, y la falta de planificación anterior a esta fecha es lo que nos tiene en esta circunstancia: apagones y racionamientos. Es correcto, y con eso también llega la mala calidad del servicio. Obviamente
los sistemas están operando al límite de sus capacidades y eso hace que tengamos un servicio de mala calidad, que no debería de ser, porque además de poder suministrar la energía, necesitamos suministrar energía de calidad para que tanto la industria como el comercio y los hogares puedan tener esa disponibilidad. Entonces, ve, Edgardo, por ejemplo, las fuentes hidroeléctricas a filo de agua, esas están a baja capacidad, digamos a un 5 o 10% de su capacidad. El eólico, como bien lo dice el comunicado ahí, en estos tiempos, entre más intensa es la calor, menos genera porque no hay viento. Y para colmo de males, también tenemos de que con esa densa capa de humo, el sol no penetra como lo hace normalmente cuando el cielo está despejado, y luego también reduce la capacidad solar, que en el día es muy fuerte y es muy importante porque son más de 500 megavatios de energía solar que se generan en el día. Entonces, sumado a eso, la poca inversión que ha habido en transmisión y en distribución hace que tengamos en este momento los problemas que tenemos. En el 2019, el operador del sistema nos lo adelantó, nos lo dijo, de que había que licitar 450 megavatios. Si se hubiera hecho eso en tiempo y forma, en este momento tendríamos 450 megavatios de generación trabajando ya en operación comercial a plena disponibilidad y no tendríamos el problema de generación. Tendríamos otros problemas como el problema de transmisión y como el problema de distribución, pero no tendríamos el problema de generación si le hubiéramos hecho caso a la planificación como manda la Ley General de la Industria Eléctrica, de que todo esto debe de hacerse con 5 años de anticipación en tiempo y forma. Algunos analistas o algunos entrevistados hoy he escuchado que han manifestado que esta situación es como una especie de excusa para aprobar rápidamente en el Congreso Nacional algunos contratos de energía. ¿Lo ve así usted? No, Edgardo, mire, la crisis es real. Okay. Y hay que decirlo, pues hay una crisis real que nos está afectando a todos como hondureños. Okay. Pero si usted lo dice, perdón, ingeniero, si usted lo dice, le creemos. Es decir, ya sabe usted, el gobierno anterior nos mantuvo de que iba a haber licitación y evidentemente nunca hubo. Desde 2019 yo recuerdo que hubo exigencia permanente de la empresa privada, comunicados de la ANDI, del COEP, de distintas cámaras de comercio para que se licitaran esos 450 megas y no se hizo. Y cada gobierno busca la manera cómo excusar el por qué no resuelven el problema de energía eléctrica. Pero si usted nos dice que esta situación es real, debemos creerle. Es real, Edgardo, y con tendencia a empeorar desafortunadamente. Bueno. Por eso, Edgardo, mire, las últimas inversiones que se hicieron en generación fue en el año 2001 que se licitaron más de 400 megavatios. Y en 2001 fue la última vez que... En 2001 se adjudicó en el 2002. Después de esos 450 megavatios, lo que ha ingresado al sistema interconectado es poco, Edgardo. O sea, no ha habido otra inversión fuerte en generación como la que hubo en el 2001, esa licitación que entró en el 2002 y que fue la más barata y que fue la más conveniente, incluso con precios competitivos. ¿Por qué? Porque se hizo con tiempo, se hizo en una forma adecuada y la ENE tenía los recursos en aquel momento para pagar y había mucho interés en venderle a la ENE porque la ENE era una empresa solvente, era una empresa que pagaba. En este momento, Edgardo, tenemos ese problema de que no se ha llevado a cabo la planificación. La planificación ha existido. El operador del sistema nos alertó de esto hace 5 años. Esto no es que lo sabemos hasta ahora, Edgardo. Esto lo sabíamos desde hace 5 años que esto iba a pasar. Desafortunadamente, nadie en el tiempo anterior tomó las decisiones que se debieron de haber tomado. Y esto, Edgardo, ¿qué es lo que implica? Implica que llegamos a hacer contrataciones rápidas de emergencia. ¿Y qué es lo que contratamos? Energía con diésel. ¿Y el diésel qué es lo que significa? La energía más cara. La energía más cara es la energía, después de la que no se suministra, obviamente, porque esa es la más cara, pero después de eso es energía con diésel. Y entonces eso tiene un fuerte impacto en la economía del usuario, del consumidor, de la ENE y del país, porque alguien tiene que pagar eso. Entonces, cuando no hacemos las cosas adecuadamente, llegamos a este tipo de situaciones que nos vemos agobiados y que en estas crisis buscamos una solución rápida. Y las soluciones rápidas son caras y muchas veces, Edgardo, no son las mejores, ¿verdad?
Me está hablando que hace 22 años que se hizo la última licitación para la generación de energía en Honduras. Sí, después se hizo una provisional para el litoral atlántico térmica que se iba a instalar en Reguleto, en Ceiba Térmica, y terminó de diésel, y terminaron dejándola como una generación definitiva, cuando lo que era una generación provisional para hacer esta licitación de 450 megavatios, que desafortunadamente y tristemente no se hizo, y hoy tenemos los resultados que usted en este momento está viviendo, y el pueblo hondureño también. Sí. O sea, estos apagones, estos racionamientos, programados o no, los vamos a seguir viendo en el transcurso de estas próximas semanas. O sea, esto va peor. Y mire, y nuevamente el plan de expansión de la generación del ENE nos lo está diciendo. Hay que licitar más de 1000 megavatios. ¿Por qué? Porque el crecimiento vegetativo, si el país crece a un 6, 7, 8% de una demanda de 2000, hay que estar indexando más de 100 megavatios anuales para cubrir la demanda vegetativa. Entonces, si no hacemos caso al plan de expansión del ENE y seguimos en esto, obviamente el resultado va a ser el mismo. Entonces tenemos que iniciar ya con un proceso como lo hace Guatemala. Guatemala el año pasado licitó la energía que va a necesitar en el 2028. Guatemala ya la licitó, Guatemala ya la tiene adjudicada. Ya los empresarios que fueron adjudicados ya están trabajando en la instalación de esa generación para entrar en el tiempo que está previsto y cubrir la demanda. Usted puede ver, Guatemala es el país que menos problemas tiene. Nosotros somos los que más problemas tenemos en este momento ahorita en Centroamérica. Imagínese usted que está diciéndonos, ingeniero, que hay que licitar más de 1000 megas para cubrir la demanda actual, que va incrementando, por supuesto. Pero una vez que comiencen esas licitaciones, ¿cuándo va a estar disponible esa energía? Bueno, por eso, Edgardo, la ley manda de que hay que darle por lo menos 5 años. Mire, entre hacer un proceso de este tipo, no se hace antes de 6, 8 meses, Edgardo. Sí. Antes de 6, 8 meses, un proceso transparente, bien hecho, claro. con parámetros de calidad y supervisado por empresas internacionales. Luego, un cierre financiero. O sea, 1000 megavatios le genera a usted una inversión de 3.000 a 4.000 millones de dólares. Ese cierre financiero le va a durar más de un año. Ir a conseguir más de 3.000, 4.000 millones de dólares para invertirlos en Honduras, eso le va a llevar por lo menos un año. Eso no es que el dinero está ahí a la vuelta de la esquina para invertir en un país con el riesgo país que tenemos nosotros. Ahí se le fueron 2 años, Ricardo. Y de ahí, para que tenga una tecnología competitiva como gas, que no solamente es construir la planta, sino que tiene que construir la gasificadora, porque el gas viene líquido y tiene que gasificarlo. Entonces, eso le lleva otros 3 años, Ricardo. O sea, los 5 años están bien planificados por la ley. Lo mismo, Ricardo, pasó también con la transmisión. Las últimas inversiones fuertes, la expansión del sistema interconectado 1, 2 y 3 se hizo entre el año 99 y 2002. La expansión del sistema de distribución, Edgardo, ¿se acuerda usted con el proyecto de 7 ciudades? Se hizo en el 98, 99 y 2000. Entonces ahí se hizo las últimas expansiones en generación, en transmisión y en distribución. Y el país creció. En este momento, Edgardo, el país ya compite con la generación de Guatemala. Nosotros ya superamos los 2000 megavatios, igual que Guatemala. O sea, tenemos una de las demandas más altas de Centroamérica, Edgardo. Y tenemos que ser congruentes con esta realidad, congruentes con esa demanda, y tenemos que planificar el desarrollo, porque no solamente, Edgardo, es construir la generación. Una vez que la generación está construida, el siguiente paso es por dónde va a pasar, por qué líneas de transmisión, por qué subestaciones, por qué líneas de distribución. Tiene que haber un paripaso entre una cosa y la otra. Entonces, eso requiere una enorme inversión y una enorme planificación para tener lista la generación, la transmisión y la distribución para que esa energía pueda llegar finalmente a los hogares del pueblo hondureño. Hace 22 años se hizo la última licitación para la generación de energía térmica. En 2019 se le insistía al gobierno, licite 450 megas, que es lo que se va a necesitar a corto plazo, y no se hizo. No se hizo, Edgardo. Tristemente no se hizo. Con esos 450 yo le garantizo que en este momento problemas de generación no tuviéramos, Edgardo. ¿Sabe usted por qué no se hizo? Porque, bueno, hay una teoría ahí. La persona dijo que no, que ella no iba a licitar eso porque eso iba a asfixiar más la economía del ENE. Y ese es otro tema, Edgardo, que es importante. Y en este programa que es tan visto hay que decirlo. La ENE está asfixiada económicamente, es correcto. Una empresa que ha perdido más de 100.000 millones en los últimos años.
pero el gran problema del ENE no se debe a la generación, ni a la transmisión, ni a la distribución. El gran problema del ENE se debe a que está asfixiada por las altas pérdidas que tiene. Tiene pérdidas de 36.91 en distribución y otros 3% más en transmisión, pérdidas totales que representan más de 40%. O sea, el 25% de la generación que ENE tiene no la factura. Para darle una idea, la ENE tiene sus centrales de Cajón, Cañaveral, Río Lindo, Níspero, Patuca 3, Santa María del Real. Usted suma toda la generación del ENE, no ajusta para cubrir y pagar las pérdidas por robo de energía que no se pueden facturar. Entonces, eso ha asfixiado la economía del ENE y eso es lo que ha hecho que las diferentes administraciones no hayan podido invertir porque no han podido resolver el problema de las pérdidas que la ENE tiene en distribución por robo de energía. Por distribución y transmisión, las pérdidas del ENE. Exacto. Sí. Técnicas y no técnicas, ¿verdad? ¿En manos de quién ha estado la ENE? ¿En manos de quién hemos estado los abonados? Pues mire, hay que decirlo con tristeza, las administraciones anteriores hicieron una licitación y entregaron eso a un consorcio y ese consorcio estuvo 7 años. En 7 años se le pagaron más de 20.000 millones y hay una demanda ahí que si prospera serían más de 30.000 millones en los 7 años y tristemente las pérdidas en vez de bajar subieron. Y actualmente también, hay que decirlo, el gobierno actual ha puesto a disposición de la ENE más de 5.400 millones, pero este efecto no se ha visto todavía. Las pérdidas en vez de bajar continúan subiendo y esa es la gran tragedia del ENE y esa es la gran tragedia del país, porque ese agujero financiero que tiene la ENE ahí, ese agujero negro, Edgardo, solo para que usted tenga una idea, ese 25% que no se factura, cada 1% vale 25 millones de dólares. Usted multiplica 25 por 21 millones de dólares por 24.8 que está la moneda ahorita, a usted le va a salir pérdidas en el año solo por que no se reducen a 15% como manda la ley. Usted le va a salir que la ENE está perdiendo más de 13.000 millones de lempiras anuales solo por ese concepto. Entonces eso, si no se resuelve ese problema financiero del ENE, no se va a resolver el problema del país, Ricardo. Es un problema grave, es un problema serio que como hondureños tenemos que buscarle una solución, porque ni la ENE ni el país pueden darse el lujo de continuar con esas pérdidas que ya acumuladas superan los 100.000 millones de lempiras, Ricardo. Ingeniero, ante ese panorama, ¿hay algo que se pueda hacer? Claro, claro, planificar y empezar a hacer las cosas bien desde ahora, pues, o a la administración que le toque, pues. Hay que tener un plan de recuperación del ENE y ese plan en primer lugar pasa por la reducción de pérdidas, porque eso es lo que va a oxigenar financieramente al ENE. Y luego ahí están los planes de expansión. Miren, los planes de expansión del ENE son muy buenos, hay que decirlo. El plan de nación es muy bueno y el plan de transmisión es muy bueno. Lo que hay que hacer es implementarlos. Hay que crear una unidad ejecutora para que pueda implementar estos planes y podamos tener en el mediano y largo plazo resueltos estos problemas. A corto plazo lo que nos queda son soluciones como las que estamos haciendo en este momento, que definitivamente es pan para hoy y hambre para mañana, pues, pero sí podemos planificar. La ENE ya inició con fondos del Banco Central, ya se van a repotenciar las primeras 20 subestaciones, ya se van a repotenciar los primeros 72 circuitos. Lo que hay que hacer es socializar eso para que las próximas administraciones puedan orientarse y puedan continuar este plan, porque si no, aquí, Edgardo, no podemos estar hablando de que va a haber desarrollo de país. ¿Cómo va a haber desarrollo de país si no hay energía, Edgardo? Usted puede ir aquí y ver localmente cuántas empresas han solicitado que les den el servicio y la ENE no se los puede dar porque no tiene capacidad de darlo, pues. Entonces, sin energía no hay progreso, sin energía no hay inversión y sin inversión no hay empleo. El país está para crecer, el país está para grandes cosas, pero hay que resolver el problema del ENE y empezar por el problema financiero, luego el problema de generación, de transmisión y distribución, porque sí tenemos futuro, pero si resolvemos el problema
de la energía que actualmente está sumamente complicado. Imagínese un inversionista extranjero que quiere venir a Honduras y lo primero que pregunta, ¿cómo está el tema de la energía eléctrica y del suministro de energía? No, le dice, fíjese que no tenemos capacidad, sino que usted tiene que poner una planta. Ya hay empresarios que han puesto su propia planta, ¿verdad? Sí. Para poder hacer las expansiones que sus empresas requieren. Sí. De no ser así, Edgardo. ¿Pero qué implica eso para el empresario, verdad? Bueno, acuérdate que ese no es su rubro, pues, pero sí, pero tiene que hacer algo. Si no hace la inversión, también se muere, pues. Sí. Ahí es invertir o morir, pues. Qué tremendo, ingeniero. Pero sí, Edgardo, como le repito, esperaría de que iniciemos ya un buen proceso de licitación, que podamos contratar esta energía que el país requiere, que podamos continuar ese plan que la administración actual ya inició en transmisión y en distribución, y que las próximas administraciones que vengan se ubiquen rápido y que puedan entrar inmediatamente, que tomen posesión con la solución de estos problemas, y especialmente, Edgardo, y aunque pareciera que no viene al caso, pero para mí es el problema más importante, es la reducción de pérdidas. Ese agujero financiero del ENE nos va a llevar a la quiebra a todos, Edgardo, al país y a todos nosotros.